One Season Wonder. One Season Wonder es una expresión en inglés comúnmente utilizada en el deporte para definir a aquellos jugadores que realizan grandes actuaciones y alcanzan de manera repentina números extraordinarios, los cuales solo duran una temporada. Deportistas que performean por encima de sus posibilidades en determinada competencia y que cuando ésta llega a su fin, jamás vuelven a mostrar un nivel igual, parecido o incluso, en algunos casos, directamente desaparecen del mapa para siempre. Google lo traduce a la perfección como maravilla de una temporada. Y si bien el término suele emplearse para definir a deportistas con un desempeño fugaz, para este video yo he decidido darle un giro al concepto y enfocarme, en lugar de un solo jugador, en equipos de fútbol enteros. Clubes que lograron dominar la liga de su nación en algún momento, pero que ya sea por su incapacidad para administrar el éxito o la fuga de sus estrellas, nunca más volvieron a repetir un título de primera división. Conjuntos que de manera inesperada se hicieron con el campeonato liguero de su país, pero que este triunfo, lejos de servir como un punto de partida para construir algo más importante, simplemente se convirtió en una victoria aislada en la línea del tiempo del fútbol que hoy sus fanáticos recuerdan con nostalgia. En resumen, hoy hablaremos de los One Champions Wonder, equipos que maravillaron al fútbol cuando obtuvieron la liga de su país una vez y ya. Y si la explicación no ha quedado del todo clara, la entenderemos con el ejemplo perfecto de este tipo de clubes. Aquel más reciente y famoso caso de irrupción de un equipo en el fútbol de su país, el caso de Leicester City. En la temporada 2015-2016, los Foxes se hicieron con el primer y único título de liga de su historia. Luego de su última temporada en la primera división, el Leicester pasó 9 periodos futbolísticos peleando por ascender de vuelta a la Premier League. Bueno, en uno de ellos peleó por regresar a la Championship, ya que en el 2008 cayó hasta la tercera división. En la temporada 2013-2014, el Leicester City por fin se ubicó primero en la tabla de la segunda división inglesa, lo que significó campeonar la Championship y en consecuencia lograr el ansiado ascenso de vuelta a la primera división. El rendimiento de los Foxes en su primera temporada de vuelta a la Premier los ubicó en el puesto número 14 a 6 puntos del descenso, por lo que para intentar mejorar la marca del periodo anterior, en la temporada 2015-2016 los de Leicester salieron al mercado por refuerzos y ficharon a N'Golo Kanté proveniente del Caen de Francia. En un inicio, esta contratación aparentaba ser el fichaje de un contención genérico de un equipo de la zona media-baja de la Premier, pero sin saberlo, el Leicester City había contratado a uno de los mejores pivotes del mundo por aquellos años. El fichaje del francés se sumó a la explosión de dos jugadores que ya pertenecían al club de Leicester, el argelino Riyad Mahrez y el inglés Jamie Vardy. El primero de ellos anotó 17 goles durante la temporada y se reveló como un jugador de élite que en el futuro ganaría la Champions League con el City de Guardiola. Por su parte, el delantero centro Jamie Vardy experimentó la temporada más goleadora de su carrera y cerró la competencia con 24 anotaciones, ubicándose en el segundo puesto en la tabla de los máximos goleadores de la liga inglesa, solo por detrás de Harry Kane y empatado con el Kun Agüero. Este licuado de talento, junto con la mano de su recién llegado entrenador Claudio Ranieri, constituyeron una temporada inolvidable para los de Leicester y el fútbol en general. Los Foxes firmaron una de las hazañas más grandes del deporte moderno, haciendo historia en Inglaterra y de manera categórica, pues se mantuvieron las 15 últimas jornadas en el primer lugar de la liga, cumpliendo con el rendimiento constante que exige la competición. El Leicester City Football Club se coronó campeón de Inglaterra en el 2016. Lamentablemente para sus fans, la senda del triunfo en el campeonato de primera división no se sostuvo, ya que en el periodo futbolístico inmediato, su rendimiento por la competencia local lo devolvió a la media tabla. La temporada siguiente a su coronación estuvo marcada por la salida de Kanté, la disminución en la producción goleadora de Mahrez y Vardy y la participación del equipo en la UEFA Champions League, competencia en la que llegaron hasta los cuartos de final. Estos factores mermaron el rendimiento del club en la liga, por lo que los Foxes acabaron la competición en el puesto número 12, es decir, un casillero no solo lejos del primer lugar del campeonato, sino que directamente lejos de competir dentro de este. En años más recientes, el Leicester City campeonó la FA Cup y la Community Shield. Sin embargo, estos trofeos no salvaron su caída a la segunda división en el 2023. Al cierre de la producción de este video, los zorros se encuentran disputando de nueva cuenta la Championship y son uno de los equipos candidatos para lograr el ansiado ascenso. Con el apoyo financiero de la transnacional King Power, el Leicester City es un proyecto que está obligado a competir por el campeonato de la segunda división. De hecho, tal cual como su título obtenido en el 2016, su descenso en el 2023 podría etiquetarse como un accidente, pues luego de temporadas peleando por entrar a competiciones europeas, el Leicester pegó un bajón inesperado, y las lesiones y la carencia de un arquero capacitado para la Premier fueron algunos de los detalles que terminaron enterrando a los Foxes. Eso sí, a pesar de que probablemente vuelvan a la primera división en los próximos años, su hazaña en la Premier League parece cada vez más lejana e irrepetible.
Ahora, si bien el caso de Leicester es una de las apariciones esporádicas más famosas en este deporte, no es la única que existe. De hecho, no es ni la más impresionante. Para encontrar al campeón más loco del fútbol inglés, debemos retroceder unos cuantos años en el tiempo, específicamente al campeonato de 1962. Cuando en Inglaterra nuestro siguiente One Champion Wonder campeonó la primera división inglesa el mismo año en el que ascendió. Con ustedes, el año maravilloso del Ipswich Town. El equipo que actualmente milita en la segunda división de Inglaterra y de hecho al término de este video pelea los primeros puestos de la Championship junto con el Leicester City, es un equipo que ya sabe lo que es alzarse con el trofeo de la primera división inglesa. Aunque, claro, como todos en este video, solo lo logró en una ocasión. La consagración del Ipswich Town, como ya lo mencioné, es aún más increíble que la de Leicester, pues a diferencia de los zorros, el equipo del caballito futbolista no solo campeonó de manera esporádica la liga, sino que además la ganó siendo ese año su primera participación de la primera división a lo largo de sus 84 años de existencia hasta aquel momento. Es decir, un club que nunca había jugado en primera, jugó en primera y campeonó. Esta coronación lo convirtió en el único campeón de liga en la historia de Inglaterra que ganó la competencia el primer año en que la disputó, sin contar, claro, al primer campeón y fundador, el Preston North End, quien ganó la competencia en el primer año que la disputó, pues antes de su campeonato directamente no había liga. El equipo de Ipswich consiguió el ascenso en la temporada 1960-1961 de la mano de su entrenador Alf Ramsey. En el glorioso periodo 61-62, con Alf en el banquillo, Ted Phillips, futbolista y jardinero, anotó 28 goles y el máximo goleador en la historia del club, Ray Crawford, marcó 33 anotaciones siendo el máximo goleador de aquella temporada. Con resultados espectaculares como el 6-2 al Burnley, el 3-2 al Tottenham, el campeón vigente de la First Division en ese momento, y 5-1 al Chelsea, el Ipswich Town sorprendió a toda Inglaterra cuando logró la hazaña más espectacular jamás realizada en la Liga Nacional. No solo campeonó por encima de los dos ganadores de la liga de los dos últimos años, sino que lo hizo un equipo que tan solo 5 años atrás estaba disputando la tercera división región sur. El humilde club del sureste inglés conquistó el campeonato que más regularidad exige en su nación. Lamentablemente está en este video y la palabra regularidad no va de la mano con estos equipos. La temporada siguiente a su consagración, el defensor del título se ubicó en el puesto número 17 y logró salvar la categoría por tan solo 4 puntos. Alf Ramsey, el director técnico que los llevó al éxito, fue contratado por la selección inglesa en 1963, equipo con el que se consagraría como campeón del mundo 3 años después en el Mundial de 1966. La salida de la detrás de una de las hazañas más asombrosas del fútbol inglés firmó el fin del Ipswich Town, quienes en la primera temporada sin su histórico entrenador se convirtieron en el peor equipo de la liga con 121 goles en contra en 42 partidos. Desde entonces los Tractor Boys han deambulado entre la primera, la segunda y la tercera división, aunque eso sí tuvieron otros grandes momentos como la FA Cup del 78 y la obtención de la Europa League del 81. Nada mal. Claro que en ambas competencias también podrían ser catalogados como One Champion Wonders, pues jamás repitieron el título. Ahora, abandonemos por un momento las Islas Británicas y desembarquemos en la península ibérica, específicamente en España, hogar de un equipo que, al igual que los otros One Champions Wonders de la lista, solo ha campeonado la liga de su país una vez y ya. Aunque es verdad que habría que aclarar que este cuenta con una pequeña diferencia con respecto a sus amigos de este video. Pequeña diferencia bastante grande, a decir verdad. Y es que, además del título de primera división, sostuvo una década de rendimiento constante y buenos resultados. Con ustedes, el Real Club Deportivo La Coruña, quien vivió sus mejores años iniciando la década de los 90. Con el brasileño Bebeto como su principal arma de ataque y Arsenio Iglesias en el banquillo, el equipo se había perpetuado en los primeros puestos de la Liga Española e incluso había campeonado la Copa del Rey y la Supercopa de España del 95, siendo estos trofeos los primeros oficiales luego de su último título, el Concurso España de 1912. Ganar cosas importantes era un comportamiento atípico para un club que la mayor parte de su historia se basaba en divagar por las 3 primeras categorías del fútbol español, por lo que la gente empezó a conocerlo como el Super Depor. Un club que, sin pertenecer a la élite de equipos españoles, había logrado levantar 2 copas nacionales. La fuga de sus estrellas a mediados de los 90 hizo creer a más de uno que el Super Depor estaba acabado.
pero no, pues el equipo de Galicia solo había dado un paso atrás para dar dos hacia adelante. En la última temporada del siglo XX, la 1999-2000, mientras que el Real Betis, el Sevilla y el Atlético de Madrid perdían la categoría, el Club Deportivo La Coruña alcanzaba por primera y única vez el título de la primera división del fútbol español, manteniéndose durante 27 jornadas consecutivas en el primer lugar, con 22 goles firmados por el neerlandés Roy Mackay, la estrategia táctica al mando de Javier Irureta y triunfos claves como el 5-2 contra el Real Madrid. Los blanquiazules firmaron una temporada de ensueño, que marcó el inicio de una seguidilla de 5 periodos consecutivos clasificando a la Champions League, competencia en la que en el 2004 alcanzó las semifinales y por un gol no se metieron a la final. El club cerró sus vitrinas en el 2002 consiguiendo nuevamente la Copa del Rey y otra Supercopa de España. El Deportivo La Coruña vivió grandes momentos terminando la década de los 90 e iniciando la de los 2000. Lastimosamente, al igual que todos aquí, solo consiguió una liga en toda su historia, incluso cuando tuvo una década dorada que muchos en esta lista envidiarían. Y en la actualidad, de aquel Superdepor que peleó por los primeros lugares de la Liga Española rivalizando contra equipos como el Real Madrid y el Barcelona, hoy queda poco o de hecho no queda nada. Pues el equipo blanquiazul se encuentra disputando la tercera división del fútbol español, y si tuviera que adivinar, la presente temporada no pinta para ascenso para el que alguna vez fue el Superdepor. Una de las irrupciones en el fútbol más alocadas ocurrió en años relativamente recientes, específicamente en el 2009 en Alemania, donde un equipo campeonó la Bundesliga por primera y aparentemente por mucho tiempo más será su única vez. En la temporada 2008-2009, el VfL Wolfsburg se presentaba en la Bundesliga luego de haber salvado el descenso en el 2007 por 3 puntos y hacerlo muchísimo mejor en el 2008 ubicándose en el puesto número 5 de la clasificación. La Bundesliga en aquellos años ya era dominada por el Bayern Múnich, aunque de vez en cuando dejaba pasar el título, como en el 2007 cuando campeonó el Stuttgart, o el 2004 cuando lo hizo el Werder Bremen. Sin embargo, esto no era un indicador de que un club con 0 distinciones en toda su historia hasta aquel momento podía arrebatarle la liga como lo hizo el Wolfsburg en aquella temporada. El equipo de la ciudad, que se creó para albergar a los trabajadores de las fábricas de Volkswagen en el 45, casi 60 años después de su fundación, alcanzó el primer título para sus vitrinas de la mano del ex entrenador del Bayern Múnich, Felix Magath. Aquella gloriosa temporada del Wolfsburg fue posible gracias a los 28 goles del brasileño Grafite, el rendimiento extraordinario de Zvezdan Misimovic, quien aportó 7 goles y 20 asistencias, y la segunda mejor temporada en cuanto a producción goleadora del bosnio Edin Dzeko, quien marcó 26 goles por la Bundesliga 08-09. El campeonato que ganaron los Lobos Verdes vio cómo el equipo tuvo un arranque irregular. De hecho, este inicio hizo que el Wolfsburg no sea considerado un candidato al título serio sino hasta la fecha 26 de la competencia, cuando le propinó una paliza histórica al Bayern Múnich de 5 goles contra 1. Y recién cuando faltaban 8 partidos para culminar la competición, los Lobos alcanzaron por primera vez en toda la temporada el primer lugar de la liga para nunca más bajar. El Wolfsburg ganó aquella Bundesliga sin perder un solo partido de local, y el equipo verde ha quedado en la historia del fútbol alemán como el último club fuera del Bayern y el Dortmund que fue capaz de campeonar la Bundesliga hasta la actualidad. Por cierto, si quieres definir con la calidad de Grafite en el quinto gol al Bayern Múnich, tienes que suscribirte al canal y darle like al video, e instantáneamente serás buenísimo en el fútbol y sentirás el poder de un Gotsuki Enjoyer. Continuamos. Dejamos tierras alemanas para desembarcar en Francia, y si esto fuera 1939, habría significado el inicio de un conflicto bélico a escala mundial. Pero nos ubicamos en el 2012, así que todo bien. Específicamente en la temporada 2011-2012, cuando en el primer periodo futbolístico de Qatar al mando del PSG, un modesto equipo de Montpellier le arrebató el título de liga al multimillonario equipo de la capital. El Montpellier Herald Sport Club es un equipo considerado fundador de la liga francesa, junto a equipos como el Niza y el Marsella. Sin embargo, a diferencia de sus ancianos amigos, el club azul y naranja nunca había ganado la liga francesa hasta antes del 2011. Bueno, no había ganado casi nada en realidad. 2 copas de Francia en el siglo XX salvaban el mamarracho que era el conjunto francés. Para la temporada 2011-2012, luego de regresar de la segunda división, el equipo llevaba 2 años en la Ligue 1, y aquellos periodos en primera no vaticinaban nada nuevo para el club de Montpellier, pues sus 2 anteriores actuaciones iban de acuerdo con lo que históricamente era el equipo de la Liga de Francia, un club intrascendente. La temporada 11-12 no parecía traer nada diferente para el club del sur francés. Sin embargo, las 21 anotaciones de Olivier Giroud carrilearon al equipo al puesto número 1 de la Ligue 1 2012. La temporada más goleadora en la carrera del 9 francés ayudó al Montpellier a convertirse por primera y única vez en el campeón de Francia, superando al ya millonario PSG, al histórico Olympique de Lyon, al Lille de Eden Hazard
y al Saint-Étienne de Aubameyang. La Paillade, como apodan al club, consiguió su primer y único título de primera división en una temporada que define en su totalidad la expresión de accidente futbolístico. Pues desde aquel título, la historia del Montpellier volvió a ser la misma de siempre. Un club que vive en la mitad de la tabla, ni clasifica a competencias europeas, ni desciende. Bueno, a veces sí desciende, pero normalmente siempre está ahí en la liga francesa siendo el Montpellier. La segunda mitad de la década de los 70s, la primera división del fútbol inglés se tiñó de rojo casi por completo, pues las 5 temporadas que antecedieron a los 80s significaron el inicio de la leyenda del Liverpool multicampeón de Inglaterra. En el país del norte, pocos podían desafiar a aquel equipo que lo ganaba todo. Algo muy extraño debía suceder para que el gigantesco club de Liverpool caiga de la cima. Y de hecho, algo muy extraño fue lo que sucedió. Pues un equipo que llevaba cerca de 6 temporadas en segunda división logró quedarse con la liga que convertiría a los Reds no solo en el único tetracampeón de Inglaterra, sino que en el único pentacampeón de su nación. El color no cambió para la liga, pues el club que destronó a los de Anfield también era rojo. Pero lo que sí varió fue la icónica ave de Liverpool por un arbolito. El Nottingham Forest era un equipo de fútbol que en 1977 ya contaba con casi 112 años de existencia, y pese a que era uno de los equipos más antiguos del fútbol inglés, sus vitrinas solo ostentaban 2 FA Cups, y encima una de ellas era del siglo XIX. Los Tricky Trees llevaban desde 1972 en la segunda división de Inglaterra, por lo que para lograr su retorno a la First Division, en 1975 contrataron los servicios del entrenador que años atrás había logrado el campeonato de liga con el Derby County, Brian Clough. Tras 2 años al mando de su nuevo entrenador, en el periodo 76-77 el Nottingham Forest logró el ascenso de vuelta a la primera división, luego de ubicarse terceros en la Second Division. La temporada que finalizaba en 1978, es decir, la primera temporada del arbolito de vuelta a la primera división luego de su descenso 6 años atrás, fue la misma por la que los de Nottingham aparecen en este video. El recién ascendido fue protagonista de uno de los periodos futbolísticos más inusuales en la historia de Inglaterra, pues el nuevo de la primera división, quien recordemos el año anterior no fue ni siquiera el mejor de la segunda, pues ascendió gracias a ser tercero, en la First Division del 78 solo perdió 3 partidos y se mantuvo durante 33 de 42 jornadas en la primera posición de la liga. El equipo no tuvo un único goleador que destacó por encima de los demás, sino que las anotaciones y buenas actuaciones fueron repartidas entre John Robertson, Peter White, Tony Woodcock y Martin O'Neill. Los Reds, pero de la ciudad de Nottingham, se coronaron campeones de la First Division ante el asombro de todo un país, pues un equipo de la zona media-baja de la liga inglesa, que en algún momento de su historia estuvo cerca de 25 años fuera de la primera división y su mejor registro hasta aquel momento era el 4º puesto en el campeonato de 1901, en 1978 había superado durante 33 jornadas consecutivas a los grandes de su tiempo. Si bien las 2 Champions que obtuvieron los del Bosque en los 2 años posteriores a su coronación por liga puede hacernos creer que el Nottingham Forest es un gigante dormido y no un One Champion Wonder, lo cierto es que la historia entera de los Tricky Trees habla por sí sola, pues en la actualidad el equipo cuenta con poco más de 155 años de existencia y de ellos, solo en 5 ocasiones han logrado ubicarse en alguno de los 3 primeros puestos de la primera división inglesa. El Nottingham Forest tuvo una única y maravillosa actuación en la liga de su nación, y fue aquella de 1978. Por eso, para este canal, es un One Champion Wonder de manual. Estos han sido algunos de los One Champions Wonders, equipos que campeonaron la liga de su país una vez y ya. Si me olvidé de alguno que crean que debo mencionar en la parte número 2, díganmelo en los comentarios. Como siempre, mis redes están en la descripción por si desean seguirme. Yo me despido y les deseo que tengan una agradable buena noche.